El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Hermanos. Quiero dar la bienvenida a una compañera, maestra, amiga de muchas funciones, ¿cierto? Aquí a Dianita Silva, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a comenzar orando y luego nos cuentas muchas cosas sobre tu vida y bienvenida al podcast Entre Hermanos. Gracias. Oramos. Señor, te agradecemos esta tarde, gracias porque nos das la oportunidad de conocer a Diana, Señor, gracias porque a todas las personas que vienen aquí, Señor, traen su historia contigo, Señor. Creo que es lo más importante, Señor, lo que tú estás haciendo. Oro, Padre, para que el testimonio de Diana sea para mucha bendición y edificación de muchas personas, Señor, que van a escuchar este podcast. Yo agradezco, Señor, la oportunidad que nos das de exaltar y glorificar tu nombre, darte gloria, darte honra y reconocer los milagros, Señor, que siervos tuyos están teniendo, Señor, en sus vidas, Señor. Gracias, Padre, por el testimonio de ella y porque le permites testificar de tu obra en ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Perdón, antes de comenzar, quiero felicitar a nuestro director de podcast, Billy, porque estuvo cumpliendo años esta semana. Feliz cumpleaños a Billy. La semana anterior fue nuestro productor Andy, pero hoy Billy, y pues ojalá pues hagan también fiesta para mí también. No, ¿ya viene? Sí, sí. Bueno, el mío también pasó. No, entonces hay que festejar una juntos. Sola fiesta, sí. No, bueno, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido todo? Muy bien, gracias a Dios. Ha sido un semestre interesante. Sí. Como enseñando, pero también tomando clases como estudiante. Entonces como, ha sido... Es que eso, no sé, estás como siendo polifuncional ahorita, ¿cierto? ¿Cuáles son tus funciones ahorita en Río Grande? Bueno, estoy sirviendo al Señor como decana de las chicas solteras, estar al pendiente de ellas, de las chicas que vienen a estudiar aquí al seminario, y soy profesora también. Pero aparte de eso. Y aparte estoy estudiando, bueno, ya este fue el último semestre de estar estudiando inglés. Quiero desarrollar más esa herramienta. Creo que es más por personalidad, me cuesta un poco como interactuar y más en un idioma diferente. Yo creo que dar ese salto creo que es la parte como más difícil, ¿cierto? De hablar, de soltarte. Sí. Y eso como, no sé, yo creo que algunas personas somos como más penosos a dar el paso ese de empezar a hablar, y aunque te equivoques o uses mal los tiempos, eso es lo que más cuesta. Sí, entonces, pero los profes han sido súper buenos, de verdad, ha sido muy bueno el tiempo ahí con cada uno de ellos. ¿Tienen que estar practicando mucho? Sí, practicamos y escuchamos mucho y así. Entonces tenemos tutores aparte también de las clases. ¿Tu tutor? Es una hermana que es externa, no está aquí en el campus. Pero qué chévere eso, sí, o sea que puedes tener como tutores, no precisamente de aquí, de tu propio maestro, sino puede ser personas de afuera. Sí, qué chévere. Ha sido una bendición. Qué bendición, no, qué buena onda. Mira, quisiéramos conocer este día la obra de Dios en tu vida, lo que Jesucristo ha estado haciendo, y quisiéramos hacer como ese de regresar un poco a tu tiempo de infancia. Eres decana ahora, wow, o sea, estás a cargo de muchas chicas y lo has hecho por varios años, ¿cierto? Bueno, empecé formalmente en 2022, cuando el Señor me permitió regresar. Es una larga historia, pero el Señor me llevó a México después de haber estudiado. Con un propósito muy grande, de verdad que no lo entendí cuando tuve que salir, pero cuando regresé, bueno, Él me permitió ahora servirle como decana. Entonces, desde 2022. Ahí me pregunto, o sea, como... ¿Siempre imaginaste esta vida sirviendo al Señor entregada? O sea, de forma entregada, literalmente, o sea, a que... De tiempo completo, misionera como de tiempo completo, no. ¿Pensabas eso? No, nunca. ¿Qué pensabas? Quiero ver tu sueño, mayor sueño. ¿Qué te dice tu mamá? ¿Qué era tu sueño? No nací en un hogar cristiano, entonces mis papás nos inculcaron mucho como la religión católica, que era lo tradicional en México, pero soy mexicana, ¿verdad? ¿De qué parte no nos dijiste? De Ciudad de México. De Ciudad de México, Sí.
Entonces de ahí vengo. Ajá. Entonces mi familia no conocía a Cristo, el Evangelio, ¿no? Nadie de nuestra familia, ni por el lado de mi papá, ni por el lado de mi mamá, nadie. Entonces crecí en una familia unida. Mis papás siempre fueron como de inculcarnos como hijos, de ver unos por otros, de que la familia es primero. Sí fue uno de los valores que aprendí desde pequeñita. Tengo 3 hermanos, soy gemela, entonces tengo una hermana gemela. Creo que algunos no saben eso, pero... No, para mí nuevo. Sí, y nosotras fuimos las últimas en nacer, o sea, somos las chiquitas. ¿Cuántos son? Somos 4 en total. 4, mi hermano es el mayor, después tengo otra hermana y bueno, mi hermana gemela y yo fuimos las pero últimas. Pero son gemelas así que se parecen. Idénticas, sí. Ah, ok. Ajá, sí. Bueno, toda mi familia está en México, yo soy la única que está acá. Entonces, pues... crecí en un hogar en el que, por supuesto, hacía falta el Señor. Sí, íbamos a la iglesia, ¿no? A la misa, pero la realidad en mí es que yo no conocía a Dios, no conocía al Dios de la Biblia. Okay. Conocía al Dios que me habían enseñado cuando iba a este lugar, a la iglesia, ¿verdad? Y lo que me decían ahí acerca de quién es Él. Y como niña crecí pensando que Dios era un Dios que estaba siempre así enojado, señalándome con el dedo y que si yo no hacía bien las cosas, entonces no podía agradarlo. Okay. Y no podía acercarme a Él. Entonces siempre tenía que estar como en constante... era interesante porque era como un te doy y me das, ¿no? Era como esa relación que obviamente no conocía a Dios, ¿no? Entonces crecí de esa forma, con temor, muchos temores en mi corazón, por eso mismo, ¿verdad? Porque no crecí en un lugar en donde me enseñaran acerca de Dios, aunque hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? Como la primera comunión, me bautizaron, todo eso, ¿verdad? Pero el Señor fue bien misericordioso porque... bueno, pasaron muchas cosas en la vida de mis papás. Mi mamá y mi papá siempre trabajaron, porque obviamente tenía que trabajar también mi mamá para poder sostenernos a los 4 hijos que éramos. Y el Señor vino a nuestro corazón, vino a mi corazón cuando yo tenía 14 años, en la plena adolescencia, ¿no? Entonces siempre agradezco al Señor que me haya salvado a esa edad. Porque justo creo que en esa etapa fue donde más se acrecentó el temor en mi corazón. Y cómo vienen todas estas cosas en cuanto a tu identidad, ¿no? Claro, sí. Entonces fue la edad precisa, perfecta en la que Dios pudo llegar a mi vida. Como hija menor, yo no vi muchas cosas que mis papás vivieron, como matrimonio lejos de Cristo, lejos de Dios. Pero sí vi algunas situaciones dentro de mi familia que me dolían, ¿no? Entonces el Señor viene a nuestra vida y transforma todo. Digo, viene a nuestra vida porque fue muy interesante y fue algo que después noté, ya estando en el camino del Señor, cómo Dios fue tan bueno y misericordioso con nosotros como familia, porque Él empezó a hacer la obra de transformación y salvación en mis padres y después en nosotros como hijos, y todos como familia comenzamos a ir a la iglesia. ¿Puedes contarme cómo ese proceso, cómo fue? ¿Qué pasó? O sea, ¿quién invitó a quién? ¿Quién vino primero? Sí, bueno, fue bien interesante. Mis papás tenían un puesto donde vendían pollo y hubo una ancianita, una mujer ya mayor, que empezó a frecuentar a mi mamá porque era la que estaba más en ese lugar vendiendo. Entonces, bueno, papá también a veces iba y estaba ahí, ¿no? Pero esta mujer fue bien perseverante porque a mi mamá ya le habían compartido antes y vemos ahí de verdad la fidelidad del Señor, su amor que siempre está buscándonos, ¿no? Sí. Pero mi mamá pues era como, sí, gracias por decirme de la Biblia, pero yo sigo como aquí, ¿no? O seguimos en nuestra tradición, ¿no? Y bueno, fueron varias personas que le empezaron a compartir a mi mamá, pero hasta que llegó esta ancianita
ella fue como muy persistente, como de, incluso empezó a invitarnos a su casa, no solo a mi mamá, sino a toda la familia, de si queríamos conocer más a Dios, pues a través de la Biblia. Y nosotros obviamente creíamos y creemos, ¿verdad? Que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces fue, pues sí, es bueno, porque es Dios, ¿no? Claro. Entonces sí. Y empezamos a ir así como reuniones casuales en su casa. ¿Ustedes no fueron a una iglesia? No, directamente no. Wow, y fueron como, de verdad, creo que eso fue Dios guiando a esta hermana tan hermosa. Ella ya está en la presencia del Señor. Pero fue Dios guiándola para llevarnos así, en ese proceso. Porque creo que si nos hubiera llevado directo a la iglesia, no hubiéramos regresado. Sí. Una vez y gracias. Sí, de verdad. Okay. Entonces fue ella como, nos empezó a invitar a su casa, y en su casa ella nos daba estudios de la palabra, lo que ahora conocemos como discipularnos. Sí, claro. Pero en ese tiempo era, bueno, vamos a leer la palabra, ¿no? Y era, de verdad que yo me acuerdo, mis 14 años, yendo a esa casa. Esta hermana nunca se casó, ¿verdad? Y vivía con su mamá más ancianita que ella, pero una mujer tan dulce, su mami. La hermana tenía carácter fuerte, pero también muy amorosa, muy servicial. Y yo recuerdo mucho cuando llegábamos a su casa, era como, para mí era respirar un ambiente diferente, como una paz. Sí. Y era como, wow, ¿no? Era muy, muy lindo. Sí. Y siempre era como verla, en mi mente siempre es una mujer de oración. Siempre estaba orando, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, fue muy lindo. Hubo cosas muy graciosas ahí en nuestra interacción en la casa con ellas. Porque obviamente nosotros, pues, nuevos, ¿verdad? Conociendo de Cristo, ¿no? Como familia, y luego nos decía, bueno, pues vamos a orar. Ya aprendimos qué es la oración, y ahora vamos a orar. ¿Quién quiere orar? Y todos así. No estoy listo para la práctica. Sí, pero fue muy, muy lindo. Entonces, el Señor ahí empezó a hablar a mi corazón. Okay. Empezó a hablar a mi vida, me empezó de forma personal, claro, y Él empezó a obrar en cada uno de nosotros, ¿no? Y yo recuerdo muy bien la fecha en cuando el Señor puso esa convicción de pecado en mí y vino a mi vida, y fue justo después de ese tiempo que estuvimos como en su casa. Nos llevó a la congregación. Hasta ese punto. Qué genial. Ajá. Bien ordenadito. Ajá. De verdad. Y entonces sí fue todo nuevo para mí, porque aplaudían, ¿verdad? Ahí, y pues en mi tiempo no se aplaudía en la iglesia tradicional, ¿no? Okay. Entonces como que hubo como ahí un cierto cambio. Pero pude experimentar el amor de Dios a través de cada una de las personas, los hermanos, ¿no? Sí. Y su palabra hablando en la predicación fue como Dios hablando a mi corazón. Y fue ahí donde el Señor vino a mi vida, ¿no? En ese día, un 16 de agosto del año 2000. Sí, de verdad fue así como bien impresionante, y cómo Él transformó mi mente, cómo Él transformó mi corazón. Ya no lo veía como ese Dios tirano, sino como ese Dios cercano que me ama, que está al pendiente de mí, que se dio a sí mismo para salvarme, ¿no? Y que yo no necesitaba hacer nada para ser agradable a Él, que ya soy por Cristo, ¿no? Agradable ante sus ojos. Entonces, fue muy bonito. Y todos empezaron a ir a la iglesia después, bueno, al templo, a donde estaba la hermanita. Ajá. ¿La iglesia todavía está? Sí, pero fue muy... nosotros vivíamos en un lugar y teníamos que recorrer 2 horas para ir en auto para llegar a la congregación. Sí, entonces, bueno, después de un año más o menos que estuvimos yendo a esta congregación, después cambiamos para un lugar más cercano en nuestra casa. Sí. Y eso se convirtió como en su lugar de congregación. Qué chévere. Sí. ¿Y qué hiciste en ese momento? O sea, ¿qué empezaste a hacer como cambios a la vida como tal? Sí. Obviamente un cambio de mentalidad. ¿Pero cambiaron algunos objetivos de tu vida? ¿O como decía, ¿qué pensabas hacer? O sea, sí, bueno, a mis 14 años no sabía como mucho hacia dónde, pero
sí, el Señor empezó a poner en mi corazón ese anhelo de servirle, ¿no? Nos empezamos, junto con mis hermanos, nos empezamos a involucrar con los jóvenes, sí, ¿no? Con los niños. Pudimos abrir nuestra casa. Mis papás abrieron la casa para que más personas vinieran a conocer al Señor, tipo célula, lugares en donde podíamos compartir, y pues venían familias, y entonces nosotras, mi hermana gemela con mi otra hermana, nos dedicábamos a enseñar a los niños, los niños, porque venían mucha familia, y entonces enseñaban la palabra el pastor o algún hermano, y nosotras estábamos como en esa atención con los chiquitos, y fue para mí a los 14 años, fue como, bueno, ya 15 más o menos cuando empezamos con esto, fue súper lindo poder compartir con los niños, porque pude ver esa fe, o sea, una fe ciega, ¿no? O sea, como ellos creen. Sí. No ponen como, ay, pero ¿y si esto? ¿No? Sí. Y ellos creen en lo que dice la Escritura. Pero comprometida. Sí, ver su corazoncito tan humilde también, ¿no? Entonces fue muy hermoso para mí poder compartir, empezar a compartir con los niños. Y bueno, ya así fueron pasando los años. Y después empecé a compartir con jóvenes. ¿Y ahí tu vida de la escuela? ¿Cómo fue tu vida de escuela? Bueno, eso sí, eso fue otra cosa. Porque obviamente teníamos, la verdad que también ahí vi el poder y el amor de Dios y la gracia de Dios, porque obviamente yo nunca fui a la escuela sola. En esa edad pues íbamos mi hermana y yo juntas a la escuela, sí, ¿no? Porque somos gemelas. Entonces creo que eso también Dios nos ayudó tanto, porque sí hubo mucha oposición entre nuestros compañeros. Incluso había uno de mis primos que iba a la misma escuela que nosotras, pero pues obviamente no es creyente. Y pues nuestros propios círculo de amistad, como muchas cosas ya no compartíamos, ¿no? Y aunque quisimos, hablo nosotras en plural porque estaba siempre con mi hermana, quisimos compartirles acerca del amor de Dios, era más burla lo que recibíamos que una aceptación, ¿no? Claro. Entonces sí fue una etapa un poco como en ese lado de aferrarnos al Señor, en mi caso de aferrarme a Él, y saber que era lo mejor que me había pasado y seguir compartiendo aunque no quisieran escuchar. ¿Te hizo como sufriste rechazo o algo así? O sea, por el tema, obviamente por el tema del cristianismo, pero como te hicieron a un lado. Sí, entonces, wow. Sí, en la escuela, sí. E incluso nuestra propia familia, sí, ya no quisieron como compartir tanto con nosotros como familia, porque obviamente íbamos como al contrario, ¿verdad? Como no practicando ya lo mismo que antes. Entonces sí fue un proceso, una etapa difícil, pero fue hermoso ver al Señor sosteniéndonos y también posteriormente ver cómo Él comenzó a salvar a nuestra familia, a más personas, ¿no? Claro. Y luego después de esto, ¿vas a la escuela bachillerato? No sé cómo sí, preparatoria. Sí. ¿Qué estudiaste o a qué le ibas apuntando? Sí, yo creo que desde esta etapa de la adolescencia me gustaron mucho las matemáticas, me gustan mucho las matemáticas. Entonces qué ahí sí. Necesitamos gente que le guste. Sí. Y fíjate que yo creo que todo niñito, como Dios me empezó a llevar a enseñar a otros desde niños, ¿verdad? De los chiquitos, me gustaba hacer eso. O sea, como que decía, me gusta enseñar. Pero ya cuando iba a tener que elegir una educación ya superior, fue matemáticas. Hay una carrera en México que se llama actuaría. Son matemáticas aplicadas a varias cosas, ¿no? Seguros, finanzas, demografía, estadística, muchas cosas. Pero lo fuerte es las matemáticas, y creo que fue también porque mi hermano mayor, él estudió actuaría. Entonces creo que ya viene como, un poco de la influencia, el ver lo que él hacía, el amor por las matemáticas, creo que
empezaron en mí justo cuando mi hermano nos enseñaba, mi hermana gemela y a mí, a pensar, ¿no? Él siempre nos decía, no te voy a dar la respuesta, piensa para poder resolver esto. Entonces, creo que desde ahí empezó el amor por las matemáticas y, bueno, me encaminé hacia eso. Pero eso como, perdón, no conozco la carrera, perdón mi ignorancia, pero es como para... Decía matemáticas aplicadas, no es como para enseñar, como maestra no. No precisamente. Para ser usadas en campos de la vida cotidiana. Exactamente, okay. Exactamente. Ajá. Sí. Qué genial. No lo había escuchado. Sí, es muy bonito. Seguramente es porque casi no soy fan de las matemáticas. Pero ok, qué genial. Entonces, ¿y empezaste a buscar cómo estudiar eso? ¿O sí, el Señor me permitió estudiar en la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México. Es UNAM. La UNAM. Ajá. Sí. Ahí el Señor me permitió estudiar esta licenciatura. Ajá. Y obviamente, o sea, a lo largo de toda la preparación en preparatoria, en universidad, siempre fue tomada de la mano del Señor, claro. Reconociendo que no podía hacer nada. Me acuerdo de muchas anécdotas de la universidad, en donde sí llega a ser muy difícil, ¿no? Porque, claro. Y aparte el ambiente, mucho ateísmo. Porque obviamente, o sea, compartimos con matemáticos, con físicos, computólogos, ¿no? Entonces, bueno, ciencias de la computación. Entonces, sí había mucho de que no compartían la fe, ¿no? Pero en donde también pudimos, porque mi hermana también estudió actuaría. Nos fuimos ahí. Las dos estudiaron al mismo tiempo, todos juntos, chévere. Sí, pero pudimos compartir mucho del amor del Señor, de su presencia, de su realidad, ¿no? Con los compañeros que teníamos en ese momento. Entonces, sí, el Señor me permitió terminar esa licenciatura y obviamente a la par estaba sirviendo en la iglesia, ¿no? O sea, estudiando. ¿Qué estudias en la iglesia? Bueno, pasé por varios, como te comentaba, enseñaba con niños, después comencé a enseñar con jóvenes en la iglesia y después el Señor me permitió estar enseñando y compartiendo con mujeres. Okay. De la mano con la esposa de mi pastor. Entonces fue un tiempo muy lindo y justo antes de venir al seminario estaba en el ministerio con mujeres. Okay. Y pues trabajaba en una empresa en México. El Señor, como actuaria. Como actuaria. Pero es bien interesante porque aún ahí el área en donde Dios me permitió trabajar era un área en esa empresa dedicada a la investigación. Okay. Investigación y como parte cuantitativa, todo lo de los números. Es una empresa que se dedica a aplicar exámenes a gran escala en todo el país. Entonces yo estaba en la parte de investigación y dábamos asesoría a las demás áreas de la empresa. Entonces capacitábamos a otros también. Entonces en ese lado también estaba enseñando, pero no la Biblia, ¿verdad? Pero sí todo lo demás de la carrera que el Señor me permitió estudiar. Pero veo cómo Dios de verdad me fue capacitando para lo que después me llamó a hacer y que me tiene aquí ahora, ¿no? Pero... Ok, estaba trabajando y nunca en mi mente pasó venir a un seminario. Okay, nunca. Vamos. O sea, en mi mente siempre fue como, ok, voy a estar trabajando y sirvo en la iglesia, ¿verdad? Como hija de Dios, ¿no? Como parte del cuerpo de Cristo, pero nunca pensé en un ministerio a servir al Señor de tiempo completo como misionera. Nunca pasó por mi mente. Porque aparte, bueno, no vengo de familia creyente, ¿verdad? Nunca había escuchado de misioneros que vivieran de fe o por fe. Nunca. Sí, no, yo estoy en la misma, o sea, igual, no, mis papás no eran creyentes cuando nací, entonces no hay como esa cultura de esto de misioneros, iglesia, tiempo completo, o sea, siempre ha sido como trabajar de algo secular y ser como bivocacional. Sí. Okay. Entonces esa era mi mentalidad al venir al seminario. A ver, ¿qué pasó ahí? Ahí hay un punto de quiebre, porque siempre todos tenemos un parteaguas, ¿cierto? Sí. Es cuando estamos en nuestra vida normal y el Señor nos llama al ministerio. Entonces, como, ¿qué contigo? O sea, ¿qué pasó? Fíjate que el Señor empezó a poner mucha insatisfacción en mi corazón.
En la empresa en donde trabajaba, gracias a Dios, pude como desarrollar como todo lo que Dios me había dado y ahí también compartir, ¿verdad?, acerca del Señor. Pero, o sea, iba socialmente como bien, ¿no? Okay. Fui ascendiendo en cuanto a el trabajo, ¿verdad? Responsabilidades, todo eso. Pero eso también empezó como a quitarme del servicio al Señor, porque ya ya era muy demandante con todas las responsabilidades que empecé a tener después, ¿no? Pero digamos socialmente era bien visto porque bueno, ya eres independiente, ¿verdad? En cuanto a la economía, puedes sustentarte, ¿no? Dar a otros, ¿no? Y era mi mentalidad. Mi hermana gemela fue a un instituto antes que yo. ¿Un instituto bíblico? Sí, un instituto en México. Y el Señor me permitió poder apoyarle económicamente mientras ella estaba estudiando. Claro. Entonces en mi mente fue como, el Señor me quiere para apoyar económicamente y ahí yo puedo, ¿no? Sí. Sí, así es como el Señor quiere que le sirva. Ese es el plan. Ajá. Sí. Pero, sorpresa, y eso creo que nunca se me va a olvidar porque me acuerdo mucho de un compañero de trabajo, un hombre mayor, que recuerdo con cariño, y cuando él supo, no creyente, y bueno, le compartí, pero tenía ciertas cuestiones en su corazón y demás. Pero cuando él supo que mi hermana gemela se había ido a un instituto, su pregunta para mí fue, ¿y tú cuándo? De un no creyente. Ah, mira. Ajá. Y yo me acuerdo mucho que yo le dije, no, yo no. O sea, no, yo no, no me voy a ir. Pero ya después que el Señor cambia los planes, siempre ha traído a mi memoria esa pregunta. Sí. Wow. Y que Él utiliza a quien Él quiere, ¿no? Sí. Entonces, sí, fue como... Empezó el Señor a poner insatisfacción en mí, a pesar de lo bien que me pudiera estar yendo en el trabajo, digamos. Y empezó a traer preguntas como, ¿y esto es todo? O sea, solamente dedicarme a ir al trabajo, sí, estar ahí con mis compañeros, compartir con ellos, pero ¿y ya? Como, sí, falta algo, ¿no? Claro. No es todo, ¿no? Y entonces sí, empezó como a haber cierta tristeza en mi corazón. Y yo sé que era parte de ya insatisfacción, incomodidad que Dios estaba poniendo en mí, ¿no? Y entonces... Ahí. Sí. Ahí. Y en el entonces, vamos a hacer una pausa. Nuestro productor va a hacer algo aquí con las cámaras y luego nos sigue contando. En el entonces. Ahí volvemos. Ya regresamos. Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Listo, gracias. Volvemos. Gracias a Koinonia por nuestras smoothies. Gracias a nuestros coworkers de Koinonia que nos hicieron estas bebidas deliciosas. Koinonia está aquí en el mismo edificio de Radio Esperanza. Por si quieren venir a darse la vuelta, es un buen lugar para poder platicar y comer también. Ajá, así que continuamos. Muy rico. Entonces, Y entonces, mi primera opción para poder prepararme, que el Señor empezó a poner eso en mi corazón, como estudiar, en mi corazón fue más como estudiar más su palabra. Nunca pensé como ya para dedicarme al ministerio por completo, ¿no? Entonces dije, sí, quiero estudiar su palabra, quiero darme un tiempo después de las preguntas todas las preguntas que había. Ajá, sí. No, esa parte es bien loca, el hecho de decir como cuando llegas a un punto donde la vida te está sonriendo, pero es como empiezas a decir como, pues sí, eso es todo, o sea, eso ya, tengo dinero, tengo estabilidad, tengo muchas cosas, pero siento que algo falta, ¿no? Eso es como difícil porque estás como bien para los ojos de todos, pero
tu propia perspectiva es como, no, algo más, hay algo más. Sí. Entonces, es Dios mismo ahí inquietándote, sí, claro, ¿no? Obviamente es el Espíritu Santo ahí. Sí, de dándote verdad. martillazos al corazón. Sí, y que muchas personas cuando supieron Uh-huh. de como esta decisión, ¿verdad? De dejar el trabajo y de empezar a estudiar en un seminario, fue como de, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué estás pensando? ¿Por qué? ¿No? Ajá. Pero bueno, mi primera opción fue ir al seminario, al instituto donde mi Al hermana había instituto, estudiado, sí. porque era lo que conocía. Ajá. Y empecé ahí, fui un trimestre, pero mientras estaba estudiando ahí, la esposa de mi pastor me dijo, ¿y por qué no aplicas a Río Grande? Ajá. Y yo le dije, sí, no lo había ¿Y quién pensado. conocías o qué conocías? Bueno, ahí va la historia. Dale. Roberto Serna Sí. se casó con Ruth. Sí, Ruth. Ruth es hija del pastor y donde nosotros nos congregábamos. Ok. Ajá. Entonces, bueno, yo conocí a Ruth primero, ¿verdad? Sí. Y ya después a Roberto. Y yo creo que sí me acuerdo que sabía que él estaba estudiando en un seminario, pero nunca por mi mente pasó como venir a Río Grande, ¿no? Sí. Y Estados Unidos como que no era como mi plan, ¿no? No, nunca. Qué loco, Entonces, Historias Cruzadas. Los invitamos a ver el podcast de Ruth y Roberto. Está por ahí un poquito más abajo. Qué interesante, cómo se cruzan las historias. Sí. Dale. Entonces la mamá de Ruth es la que me dice que ¿por qué no aplico? Claro. Y yo dije, bueno. O sea, en mi mente fue, pues sí, puedo aplicar, no pierdo nada. O sea, ya estoy estudiando aquí. Si me aceptan y me dan la visa, pues voy a estudiar allá. Claro. Pero yo ya estaba estudiando. Ya estabas estudiando, ya te había salido del trabajo, ya Sí, estabas ya. como a tiempo Ya. completo en el seminario. Ya. No era un internado. Sí, te Sí quedabas era. ahí en Monterrey, está bueno, ya no, ya lo cerraron, creo que ya solo está como online, pero ahí estaba. Y entonces aplico y bueno, me dan la visa. Pero Dios. la escuela dice sí también la y visa, ya me dan sí. la visa. Ok. Y entonces en agosto ¿Qué del año? 2016 16, ok. el Señor me trae para acá para Ok. estudiar. Pero 2 y años. fue, sí, yo vine por 2 años. Y según que te ibas a regresar a tu iglesia local. Sí. Era el plan. Sí. Ok. Y volver a trabajar Sí. con los estudios que tenía ok, y sí. todo eso, ¿no? Ese era el plan. Entonces yo venía a estudiar la palabra de Dios para aprender y entonces seguir enseñando a otros, ¿no? Ajá. Ese fue mi plan. Pero estando aquí, el Señor empezó a hablar de tantas maneras a mi corazón, incluso a quebrantar mucho orgullo que tenía, como dependencia en mí, ¿no? El Señor me empezó a mostrar eso estando aquí. Me acuerdo, mi primer semestre muy, muy difícil en cuestión a eso, como mi carácter, lo que hay en mi corazón, ¿no? Cuando te encuentras con el Señor y Él empieza a sacar todo sí. eso que tú no veías A y que confrontarte, me ¿no? confronta Sí. y es como, ay, Señor, así está mi corazón, así soy. Yo creí que estaba bien. Sí, exacto. Y ¿sabes de qué me di cuenta? De que muchas veces, como hija de Dios, siempre decía, es que es por Dios que yo tengo este trabajo, que puedo tener estas oportunidades. Claro. Pero estando aquí, Dios me mostró cómo realmente la gloria me la quería llevar yo. Como hablar Sí. era fácil, era Ajá. sencillo, así es Dios. Claro. Pero cuando Dios me trajo aquí a depender completamente de Él, Sí. ahí fue Se donde dio vuelta. salió la a la luz tortilla. lo que Ajá. había en mi corazón. Claro, Y claro. era una dependencia en mí misma y no en el Señor. Okay. Y fue un proceso duro, pero también muy hermoso, porque he podido conocer a Dios Ya, de como otra ese manera. proveedor, Ajá. como realmente Él es suficiente Ujú. en cada área, ¿no? Y no es en mi fuerza, sino siempre en Él. Ujú. Entonces ha sido un tiempo ¿Te muy gradúas? interesante. Y ya te ibas. Sí, bueno, llegó el 2018, que ya tenía que graduar. Quiero oír esa parte. Y sí, ¿Cómo ¿qué que ya pasó no te ahí? fuiste? Bueno, el Señor empezó a hablarme en cuanto al servicio a Él. Y aquí en la iglesia también me involucré en mi iglesia local. Estuve sirviendo con mujeres, estuve sirviendo con niños. Y fue muy hermoso también toda la enseñanza que tuve ahí. Y antes de que llegara el tiempo de la graduación me hacen una invitación de poder
quedarme para hacer un año práctico. Hice año práctico mitad en la iglesia, mitad aquí en el seminario. Y como que antes de que viniera la invitación, Dios ya había estado poniendo en mi corazón, Señor, ¿qué sigue? ¿Cuál es tu voluntad, no? O sea, quiero servirte. Claro. Y yo sabía que regresar a México, mi plan era pues regresar a trabajo y la iglesia, ¿no? Mi vocacional. Pero después el Señor empezó a mostrar que era otro su plan, ¿no? Y llega esta invitación y fue como, ok, Señor, sí, quiero hacerlo. ¿Cómo te invitan? ¿Cómo qué? Me dije, como, no decana, no, como profesora. Ah, como profesora. Ajá, empecé dando métodos de investigación y composición española. Ajá, y también estuve como asistente del hermano Loyola en algunas clases y de Maribel en admisiones y también con una de sus clases. Y en la iglesia estuve como asistente del pastor en español en ese tiempo, trabajando con él, dando clases en la iglesia también. Entonces, sí, el Señor me permitió estar sirviendo de esta forma en ese tiempo. Y entonces, sí, o sea, el Señor confirmándome ese llamado de poder enseñar a otros y a tiempo completo. Y enseñando también por todos lados. Ajá, exacto. Sí, ¿ves? O sea, es como yo ahora que veo como hasta este punto, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho desde que me llamó ha sido como en esa preparación para poder enseñar a otros. Y es bien bonito, me gusta, es algo que me apasiona. Pero te fuiste. Sí, y ahí viene la parte bien difícil. Sí, porque, bueno, el Señor confirma en mi corazón que quiere que le sirva aquí. Viene esta invitación de parte del seminario y digo que sí. Y entonces hago este año práctico, termina el año práctico y la idea era que pudieran tramitar visa religiosa. Entonces empieza el trámite, pero por algunas situaciones que no se cumplían en cuanto a los papeles y los tiempos, no pudieron meter mi papeleo para la visa religiosa en el tiempo que podían antes de que yo saliera, porque incluso extendieron mi tiempo lo más posible para no tener que salir, pero se llegó el tiempo de salir. Y entonces ahí me acuerdo mucho porque fue Lalo Calleja, quien estaba ahí en todo este proceso. Y cuando él me llamó, me acuerdo mucho que fue ahí en Koinonia para darme la noticia, decirme, mira, estamos haciendo lo posible, pero ya los abogados dijeron que no puedes continuar aquí. Y pues no sabemos qué es lo que Dios tiene en adelante. Fue para mí como... ¿Qué pasó? Sí, sí, porque, ¿sabes? Yo tenía una convicción fuerte de que el Señor me estaba llamando a servirle aquí. O sea, yo sabía que Él quería que le sirviera aquí. Entonces pasa esto y en mi mente es como, Señor, no estoy entendiendo. No estoy entendiendo qué está pasando y por qué tengo que salir si yo sé que tu voluntad es que te sirva aquí, ¿no? Correcto. Pero bueno, fue como llorar ahí. Yo me acuerdo de Lalo, pobrecito, como solamente me miraba y yo llorando ahí, como de no estoy entendiendo. Sí. Pero dijo, bueno, vamos a orar y vamos a ver qué es lo que quiere el Señor, ¿no? Y oró por mí, bien, bien lindo, de verdad, que siempre. Y bueno, fue como tiempo de preparar todas las cosas para salir. Pero en mi corazón siempre como sentir esa convicción del Señor que era aquí donde Él quiere que le sirva. Entonces dije, ok, voy a salir. Y bueno, el hermano Larry y Lalo, ¿verdad? Me dijeron, ok, vas a salir, vamos a seguir con todo el trámite, ¿verdad? Y bueno, podrías aprovechar en este tiempo para seguir preparándote, ¿no? Para poder seguir enseñando a otros. Entonces, ok, salí con eso en mente de parte del Señor. Ok, Señor, es un tiempo en el que tal vez me estás sacando para poder prepararme a hacer una maestría, ¿no? Y fueron 2 años afuera, pero justo yo salí en diciembre del 2019 de aquí. Pandemia. Viene la pandemia, 2020, 2021. Sí. Entonces yo regreso a casa con mis papás. Ya para este tiempo mis papis viven solos porque pues ya todos mis hermanos están casados y demás. Entonces regreso con ellos
Y fue un tiempo de mucha bendición, el poder compartir con mis papás, el poder cuidar de ellos, porque obviamente yo era la que salía y todo para las compras, todo lo que se tenía que hacer, porque viene la pandemia, ¿no? Y todos estábamos como aislados, ¿no? Sí. Ajá. Y preparándome también, haciendo la maestría en línea y todo esto. Entonces fue un tiempo muy lindo, un primer año, en 2020, de poder compartir con mis papás, con mi familia. Y en el 2021 viene también otro... Bueno, mi papi había pasado por situaciones de salud en el 2020 que gracias a Dios pude acompañarle en el hospital, a mi mamá, ¿no? Con toda esa carga. Entonces fue lindo poder estar para ellos, servirles a ellos, claro. ¿No? Y entonces ahí yo empecé a ver, ok, Señor, este es uno de los propósitos por los cuales me trajiste a México, ¿no? Otra vez como para estar con mis papás en este tiempo. Dios empezó a obrar muchas áreas y sanar muchas áreas en el corazón de ellos. Y para el 2021, por enero más o menos, bueno, antes de eso tuvimos una Navidad muy bonita en diciembre, toda mi familia, aunque ya estábamos en pandemia, mi hermana que vivía en Monterrey llegó a nuestra casa, entonces pudimos compartir un tiempo muy bonito, y lo digo porque esa fue la última Navidad en la que pudimos estar con mi papá. Ay, no quiero llorar. Sí, fue como... Sí, entiendo eso, de que la Navidad fue donde todos pudieron regresar y estar juntos. Bueno, qué bueno que Dios les permitió tener este momento. Sí, lloro porque es como ver la bondad de Dios, sí, increíble Dios, tan perfecto en todo lo que hace, sus tiempos, aunque muchas veces hace cosas que no entendemos. Cuando estás ahí. Sí, es como Dios, gracias porque fue... Todo, sí. Gracias porque era tu plan y fue... Lo mejor, ¿no? Aunque en mi mente pensé que no era lo mejor en su momento, ¿no? Entonces, en enero, mi papi se contagia de COVID y para nosotros fue, pero ¿cómo? ¿No? Porque cuidábamos mucho porque mi papi tenía ya ciertas complicaciones en su salud. Entonces sabíamos que iba a ser mucho más difícil para él si se contagiaba de COVID, ¿no? Entonces se contagia de COVID y todos así como de, bueno, empezamos a cuidarle, ¿no? Y bueno, ya vivíamos solo mi mamá y yo con él. Y pues llegó un tiempo en el que pues se complicó mucho su salud y tuvimos que llevarle al hospital. Pero incluso ahí, cuando estuvo en el hospital, fue muy poco tiempo, como 3 o 4 días que estuvo en el hospital y el Señor lo llamó a su presencia un domingo, 7 de febrero, así. Y mis papás cumplían años de casados el 11 de febrero. Entonces fue como... Pero... Tu compañía fue esencial para tu mami. Sí, exacto. Fue como ver en cada aspecto, ver al Señor, pero también obrando mucho en mi corazón. Y ahí fue donde yo pude entender. Cuando mi papá estaba en el hospital, obviamente siempre es como de, Señor, sánalo, ¿no? O sea, es como nuestra petición y nuestro corazón es ese, ¿no? Pero es tan precioso porque el día anterior, el sábado en la noche, cuando yo me fui a mi cuarto sola, ¿verdad? Lloraba y yo decía, Señor, ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Pero, Señor, estoy siendo tan egoísta porque no estoy pidiendo tu voluntad. Y ahí, el Espíritu Santo, yo sé que Él fue el que me motivó a decir y orar como el Señor Jesús. Que sea tu voluntad. Que no se haga la mía, Señor. Ahí, o sea, yo de verdad ahí experimenté, porque habían sido noches como de no dormir bien, como de estar pensando, ¿no? Y orando de verdad siempre, sánalo, Señor, sana a mi papá, ¿no? Claro. Pero ahí fue como de verdad con sinceridad de corazón y con convicción puesta por Dios mismo, orar que no se haga mi voluntad, yo sino la tuya. Dar ese paso es ascender, creo yo, a un nivel de fe y de obediencia mayor, ¿no? Porque es soltar. Sí. Es definitivamente decirle, Señor, eso, o sea. Es decir, hacer tu voluntad es como... Sí, ya no morir yo, a ti, sí, ¿no? Morir a mi deseo, a morir a lo que yo quería. Lindo, correcto.
Pero fue como tan bonito porque pude experimentar al Señor ahí conmigo, ¿no? Uh-huh. Como llevándome y sabiendo que Él estaba ahí. O sea, que no me dejó sola, que Él también incluso atravesó esa situación, ¿no? Uh-huh. De decir, gracias, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Sí. Y fue impresionante porque también vi ahí la mano de Dios y su amor, porque preparó mi corazón uh-huh. antes de llevarse a mi papá a casa, ¿no? Claro. Porque el domingo en la mañana, o sea, después de que en esta noche pasa esto, sí. En la mañana, a las 9 de la mañana nos llaman y nos dicen que ya había partido con el Señor. Entonces fue como, Señor, eres tan bueno, uh-huh. porque cuidas de mí en estas áreas de mi corazón, ¿no? Sí, el impacto fue absolutamente menor que el que hubieras dicho. Porque ya lo había soltado, ¿no? Ya el Señor me había llevado a entregarlo a Él, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y fue como tan lindo ver al Señor ahí, el también saber, bueno, mi papi ahora está feliz, ¿no? Ya no está sufriendo. Él tenía muchas, como te decía, muchas complicaciones en su uh-huh. cuerpo y fue como, gracias, Señor. Claro, gracias porque fue tu voluntad uh-huh. y Él está bien ahora. Uh-huh. Y bueno, y después de eso, pues estar con mi mami, el poder uh-huh. acompañarnos, el poder pasar por el COVID también juntas. Claro, no, un lío eso. Sí, porque uh-huh. creo que mucha de nuestra atención pues fue sobre papá. Y no enfocamos tanto en nuestro propio cuerpo y después es que vinieron como ciertas cuestiones en nuestro cuerpo también, sí. Pero vimos también ahí la mano del Señor levantando personas a nuestro alrededor para ayudarnos, pues mis propios hermanos, uh-huh. pero también hermanos en la fe que empezaron a proveer para nosotras porque uh-huh. eran tratamientos, un tratamiento que tuvimos que llevar era muy caro y era para las dos. Y un amigo de mi hermano fue como, ¿cuánto necesitan? Y él es creyente, es un hijo de Dios, de verdad. Uh-huh. Y fue como ver en cada aspecto al Señor cuidando de nosotros. Entonces sí fue como difícil salir, pero creo que si me preguntaran si cambiar esos 2 años, no los cambiaría. Pura escuela, la pura escuela. Sí. ¿Y cómo haces porque yo vine 21 aquí ajá. y no te vi, oía que sí. por ahí estabas. Pues es que empecé a dar justo por la pandemia y vemos ahí también la soberanía de Dios, porque justo por la pandemia se empezaron a dar clases por Zoom. Uh-huh, uh-huh. Y entonces cuando empiezan a darse las clases por Zoom, me invitan a dar clases por Zoom. Uh-huh. Entonces sigo siendo profesora aquí, estoy preparándome, haciendo la maestría. ¿Y terminaste la maestría? Sí, gracias a Dios. En estudios teológicos. Ajá. En el Southwestern. Ajá. Uh-huh. Entonces terminé. Y justo, o sea, antes de venirme otra vez, ya había terminado la maestría y estaba dando clases, digamos, mi relación con Río Grande continuó, seguí siendo parte del seminario, pero afuera del campus. Ajá, uh-huh. afuera del campus, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya en 2022 el Señor me trae de vuelta. Uh-huh. Ahí es donde te conozco. Y ahí, ajá. Ajá. Sí, entonces continúo dando clases y ahora como decana de las chicas solteras. Okay. Ajá. ¿Cómo es tu trabajo de decana aquí en la escuela? Fíjate que también eso fue bien sorprendente, uh-huh. porque pensaba llevar una vida tranquila y decana no es, fíjate que el Señor es muy pues Él es sabio, ¿verdad? Claro. Nunca en mi mente pasó la idea de ser decana de las chicas. De hecho no te pidieron quedarte como decana, sino como maestra. Primero sí, la invitación fue como profesora, ajá. pero ya cuando iban a empezar el trámite para visa religiosa sí fue como decana y profesora. Ajá. Ajá. Entonces cuando me invitan ya a quedarme de tiempo completo sí eran las 2 funciones, okay. pero tuve que salir, entonces no pude desarrollarlo de decanatura uh-huh. claro. hasta que regreso, ¿no? El uh-huh. Señor me trae de vuelta. Entonces, desde que me hacen la invitación para decanatura, yo decía, Señor, es que no sé, yo no creo que estoy preparada para eso. Uh-huh, yo creo que no soy la persona indicada. No, es que porque siempre como creo que soy una mujer muy enfocada, y Dios creo que me creó así, ¿verdad? Muy enfocada a objetivos, uh-huh. como por mi mente como analítica. Ajá, sí. Entonces como que yo decía, ay, Señor, yo no sé cómo voy a poder hacer este ministerio, ¿no? Claro. Pero si es de ti, yo quiero hacerlo, ¿no? Y me ha sorprendido tanto el Señor porque yo veo cómo es Él en mí,
que me da ese amor por las chicas, como poder ver por ellas, ¿no? Y también el Señor trabaja tantas áreas de mi propio corazón al estar con ellas, ¿no? Sí. De también ver su fe, ver sus necesidades, el poder acompañarlas. Pero también algo que el Señor ha hecho mucho en mí es como poder ver la importancia de acompañarles en amor, pero también el amarles es poder decir no cuando es necesario o marcar algunas cosas que no están bien, ¿no? Porque a veces creo que como creyentes pensamos, no, pues es que si amo mejor no digo nada, ¿no? O nos cuesta un poco ese trabajo de confrontar ciertas situaciones, que no es fácil para nadie. Para mí creo que es una de las partes más difíciles, pero cuando yo veo al Señor que puede usarme para hablar a los corazones de ellas y ellas puedan ver al Señor y ser transformadas, entonces es como, Señor, gracias, porque quieres en este tiempo que yo sea ese instrumento en tus manos. Y siempre, de verdad, incluso en mi tarjeta de oración, siempre es como, Señor, si pido sabiduría, amor, gracia, discernimiento, porque es un ministerio que yo no puedo hacer en mi fuerza, ni en mi sabiduría, ni nada, ¿no? Porque si lo hago en mí, voy a lastimar, voy a dañar. Y mi anhelo no es ese nunca, ¿no? Como, Señor, ayúdame siempre a ver a mis hermanas como tú las ves, ¿no? Porque son tus hijas. No, me encanta. ¿Qué sientes frente a esta carga? Porque es una carga que de alguna manera... Decía el profe Joel, si no estás dispuesto a llevarla, entonces mejor no te metas. Me decía él con respecto a algo. Sí. Entonces, yo pienso eso. O sea, ¿qué sientes tú? Porque es una carga que Dios te pidió hacerlo, tú aceptaste. Entonces, ¿qué sientes ahora frente a esa carga que tú te echas a tus hombros también? Porque de alguna manera no eres la responsable, pero sí tienes un grado de compromiso, ¿no? Uno de quiero ayudar, o sea, te lo echas tú también al hombro. ¿Qué sientes cuando ves esto? Fíjate que he aprendido a descansar en el Señor. O sea, yo entiendo y yo sé que una parte es mía, pero la transformación viene de Él. Claro. Entonces, como lloro con las que lloran, Sí, claro. de verdad disfruto también. Bien no, es que es en serio, o sea, vienen como claro. tantas cosas y cosas que hemos vivido dentro del dormir con las chicas, pero es que es algo que no puedo explicar porque es sobrenatural. O sea, es que de verdad es un amor que Dios pone en ti. Claro. Entonces sí es como un peso y una responsabilidad por querer agradar a Dios y poder ser ese instrumento para ellas. O sea, que realmente sus vidas sean edificadas, que puedan salir de este lugar conociendo más al Señor y siendo más dependientes de Él, porque creo que es algo que yo aprendí estando aquí, en esa dependencia al Señor. Y eso, o sea, me siento, siempre digo, no, el Señor no me necesita. Él me escogió y quiero servirlo a Él. Y si yo no estoy, Él va a levantar a alguien más, ¿no? Porque no somos indispensables para su obra, pero en mí es como, gracias, Señor, por el privilegio de servirte y de servir a mis hermanas y poder ver lo que tú haces en sus vidas estando aquí. Y no solo queda aquí, sino después al salir, ¿no? Veo a varias chicas que ya están en el campo, ¿no? Y como tantas cosas que Dios permitió de preparación estando aquí están siendo de ayuda y de bendición a otros. Entonces eso me llena de gozo, ¿no? Y es mi anhelo, o sea, como ser un instrumento de bendición, de edificación, para que pues su evangelio siga siendo esparcido, que haya corazones sanos para poder llevar eso también a otros. Entonces eso sí es mucha responsabilidad, a veces tengo que llorar. Sí, he llorado mucho también y al Señor, así como el Señor, y de verdad a veces no sé qué hacer, Señor, no sé qué hacer. Porque es eso lo que tú decías al principio, o sea, cuando viniste, tú creías que venías, voy a decir perfecta, o sea, voy a decir como todos creemos que venimos bien, hasta que la palabra comienza a decirte, hey, aquí esto no está tan bien, o sea, tú creías que estaba bien, pero la Biblia dice esto. Entonces es como hacer un propio checklist y te vas revisando y diciendo, hoy no estoy tan perfecto, no soy tan
plenamente capaz o lo que sea. Entonces es como enfrentarte a la palabra y ver que... Y entonces así como venimos nosotros, vienen muchos también. Otros con otros problemas, otros pecados, no más pecadores que nosotros, ni menos, sino... Claro, todos seguimos en esta santificación, en este proceso, ¿cierto? Y pues ya por último, ya para terminar, ¿qué opinas de la rendición de cuentas? De tener un mentor, de tener una consejería. Sé que es tu trabajo, pero tú tienes tus mentores, supongo. Entonces, ¿qué opinas de eso y qué nos puedes decir sobre eso? Y fíjate que eso, es fundamental y yo lo aprendí aquí. Yo lo aprendí estando hasta acá. Y digo, ¿cuánto lo necesitamos como creyentes, como hijos de Dios? Porque hay muchas áreas en nuestro propio corazón y yo lo digo, tengo mentoras y las amo porque no me dicen lo que quiero escuchar, sino lo que necesito escuchar en el momento preciso, ¿no? Correcto. Y entonces ahí Dios va hablando a mi corazón y transformando mi vida y es como bien padre porque yo lo puedo... ver, el Señor utiliza sus palabras, su confrontación con mi propio corazón, a mi propia vida, y entonces cuando yo tengo que hacerlo con alguien más es como, sí, porque es mi anhelo que pueda crecer, ¿no? Y crecer juntas. Y pues es bíblico, ¿no? Lo vemos en la palabra de Dios. Tristemente nos enseña mucho en nuestras iglesias. Eso es cierto. Pero sí, de verdad, el Señor nos ayuda al momento de rendir cuentas, trae libertad, trae crecimiento. Y es algo en lo que también quiero seguir como desarrollando, aprendiendo, porque necesitamos también enseñar a otros y poder hacerlo. Es bien necesario la rendición de cuentas. Sí, tengo mis mentoras y las amo muchísimo y gracias a Dios por sus vidas. Igual acompaño a otras chicas, mucha sabiduría. Y justo ahorita, porque el Señor me ha llamado a hacer esto, estoy preparándome también en cuanto a consejería bíblica. Porque sí, creo que hay mucha necesidad, tanto aquí en el seminario como en nuestras iglesias, de ver que el Señor nos creó como seres relacionales y que nos creó también para caminar juntos. Somos un cuerpo, ¿no? En Cristo. Entonces, así unos a otros nos ayudamos a llevar las cargas, pero también a estimularnos al amor, como dice, a las buenas obras. Y es en compañerismo, ¿no? No podemos hacerlo solos. En el último minuto, rapidito, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia qué estás apuntando? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué te está diciendo el Señor ahorita? En este 2024 y miras al futuro. Sí. Pues seguir sirviendo al Señor en donde sea que Él quiera. Hasta ahora Él ha mostrado que es aquí, no sé que venga más adelante, pero sí, la carga en mi corazón es hacia las mujeres, el poder ministrar a mujeres, poder enseñar. En la enseñanza es algo que el Señor ha puesto también en mi corazón, me gusta mucho hacerlo. Y por eso estoy, como te decía, preparándome más en cuanto a consejería bíblica. Estoy haciendo una maestría en consejería, con concentración en consejería bíblica. Entonces, sí, creo que hacia eso es que el Señor me está llevando a enfocar en el ministerio de mujeres, pero bueno, a ver qué dice el muchas Señor. Gracias por compartir con nosotros cosas que son... muy propias, muy tuyas, y gracias por abrir el corazón con nosotros y sin duda alguna tu testimonio será de mucha edificación en diferentes puntos a diferentes personas. Entonces, gracias de verdad por compartir y gracias por aceptar la invitación a estar aquí. Gracias a ustedes. Ok, gracias, que el Señor me los bendiga. Gracias, Andy, a nuestro productor. Bendiciones. Sí. Gracias. Ay, perdón que lloré. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.